Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En esta tercera semana del mes de mayo les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de la provincia de Cotopaxi en el ejercicio de sus competencias. Les damos la bienvenida a Huillaicuna. Maquinaria de la Prefectura de Cotopaxi continúa en mantenimiento vial. Varias de las zonas del cantón Salcedo han sido afectadas por las fuertes lluvias. Maquinaria de la Prefectura hace mantenimiento vial del sector de Salache-Ceipsa. Una de las vías que requiere de la intervención inmediata es la que conduce desde la E35 hasta el Centro de Experimentación y Producción Salache-Ceipsa. El pedido realizado por estudiantes y moradores hizo posible una replanificación de la maquinaria del gobierno provincial que se encuentra trabajando en el sector de la zona del canal. El día sábado, durante todo el día, realizaron el mantenimiento del ingreso a Ceipsa de la UTC. Este mantenimiento vial lo realizó una motoniveladora, una cargadora, un rodillo y 2 volquetes, lo que facilita la movilidad de más de 2.000 estudiantes que a diario se dirigen al Ceipsa de la UTC, así como a los moradores del sector. Utilizando una vía E35 Salache la Universidad, es un bacheo de toda la vía. La longitud es 2 kilómetros 200, estamos interviniendo. Es un trabajo que reprogramamos la jornada que estuvimos para trabajar un fin de semana por el tráfico que existe en ingreso a la universidad. Entonces, el trabajo que vamos a realizar, vamos a dejar culminado en un día. Este día dejamos ya terminando el trabajo de rebacheo de la vía. Es una cargadora, un rodillo, una motoniveladora y 2 volquetes. La maquinaria que trabaja en el lugar realiza el mantenimiento vial de 8 kilómetros de la zona del canal, pero el fin de semana ha sido destinado a las zonas cercanas que también necesitan de intervención. Este tipo de trabajo se realizará en las próximas semanas en otras vías, como en la vía Forastero, en la parroquia Belisario Quevedo, que conduce desde el semáforo de la parroquia hacia la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. 9 recintos del cantón Pangua son intervenidos con trabajo en mantenimiento vial. Dirigentes y habitantes de 9 recintos de Pangua, La Lorena, Calaví, Jesús del Gran Poder, El Viradero, El Guabo, Galope de Garrido, se reunieron el pasado jueves 11 de mayo en el recinto El Guabo con el prefecto de la provincia de Cotopaxi para dar a conocer las necesidades más apremiantes para mejorar la calidad de vida. Una de las principales, según manifestó Ulvio Calva, presidente del Guabo, es el mantenimiento vial, cunetas y la construcción de varios pasos de agua en las vías que comunican entre estos recintos y la cabecera cantonal. A las necesidades directamente él en persona, lo cual es lo que necesitamos aquí. Y también en lo que es lo del fomento productivo, lo que tenemos nosotros, el cultivo de cacao y la naranja, para poder ver un mejor precio, una mejor salida a nuestros productos, ya que eso es nuestro medio de vida aquí en este recinto. Más son los pases de agua, puentes, conductos y lo que son las cunetas para que no dañen las vías. Esto permitiría movilizar con mayor facilidad los productos de la zona y también evitar el deterioro de los vehículos que transitan por este sector. Mientras tanto, Luis Ayagua, presidente de los productores de cacao y naranja de las 9 comunidades, expresaron la necesidad de contar con un centro de acopio en el sector, un centro que ayude a procesar la naranja y la planta procesadora de cacao, esto debido a la gran producción de estas 2 frutas que existen en la zona. Todas estas 396 familias que también se han beneficiado de este proyecto y este trabajo. Y esto que sea parte, como el proyecto es grande, se quiere ver si es que se puede fomentar una procesadora de pasta de cacao en Moraspú. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, se comprometió a trabajar en primera instancia en el mantenimiento vial y la reconstrucción de los pasos de agua. En lo que respecta al fomento productivo, explicó que deben realizar una asamblea con todos los usuarios y establecer parámetros para hacer efectivo el proyecto. La reunión será el próximo 26 de mayo. El tema de la vialidad está de retomar nuevamente. Vamos a replanificar para el verano, compañeros. No voy a mandar maquinar estos días porque nada va a servir en estos días, todavía sigue lloviendo. En vez de ayudar, nos terminamos enlodados y eso no es posible. Hay que saber cuándo y cómo, compañeros. Tema de los pasos de agua, 8 pasos de agua está en la lista, compañeros. No sé para qué lugar será, pero para esta zona está 8 pasos de agua.
Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En esta semana, tal como manda la normativa de la rendición de cuentas, la primera autoridad del Gobierno Provincial de Cotopaxi informó sobre la gestión del 2016. La prefectura, de acuerdo a lo que establece la ley y en los plazos establecidos, realizó el proceso de informe de rendición de cuentas el miércoles a las 10 de la mañana. Lo hizo en audiencia pública, donde dio a conocer qué procesos y la gestión realizada con los proyectos en cada una de las competencias del ejercicio fiscal 2016. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, en su alocución, informó sobre estos trabajos que se han ejecutado en los diferentes ejes de las competencias. El área de ambiente es una de las competencias de la entidad mayor, en donde se han ejecutado proyectos que buscan proteger y recuperar el ecosistema páramos de la provincia, con una inversión de más de $907,623 en la recuperación de fuentes de agua. Gente que tenemos que dar el nuevo código ambiental que está legislado desde la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos ser solamente entes sancionadores, sino primero facilitar la información y luego, por supuesto, si son reincidentes, tocaría aplicar la norma y la ordenanza correspondiente. Otra de las áreas de inversión es la vialidad. En esta área se tiene la mayor inversión del gobierno provincial. Más del 60% de los recursos para inversión están destinados para vías. Se han realizado trabajos de asfaltado de vías, bacheo de vías, construcción de cunetas, apertura de vías, pasos de agua y más actividades que ayudan a mantener las vías y a construir la red vial rural de la provincia de Cotopaxi, con una inversión de alrededor de $25 millones en el año 2016. A ningún parroquia, a ningún cantón voy a dejar solo, compañeros. Juntos podemos hacer mejor el tema de la rehabilitación vial en el tiempo de verano. Otra de las preocupaciones del gobierno provincial y atendiendo a sus competencias es la de riego y drenaje. En estos años se ha logrado invertir en mejorar y recuperar los canales de riego, con una inversión de $9.061.271 en la construcción de sistemas de conducción, sistemas de riego por aspersión y construcción de tanques reservorios. Entonces tenemos dos máquinas que están operando exclusivamente para los canales estatales y comunitarios del sistema de riego que queremos servir, para que las mingas no hagan, compañeros, con la fuerza, sino ahorremos tiempo y recursos y podemos servir a nuestra gente con nuestras máquinas, compañeras y compañeros. En la competencia de fomento productivo, a través de la cual se apoya a los pequeños y medianos productores para dinamizar la economía de la provincia, se está implementando y apoyando proyectos innovadores, ferias productivas, seguimiento agrícola y ganadero y turismo, además de los espacios nuevos para la comercialización, con una inversión de casi $500 millones durante el año 2016. Muchas gracias por creer y hacer bien las cosas, y su producto ya está en las perchas a nivel nacional. La gestión social de la Prefectura de Cotopaxi se ejecuta a través de la Dirección de Desarrollo Humano y del Patronato Provincial. Entre las dos instancias, la inversión de más de $2 millones para atender a los grupos de atención prioritaria. Creamos, pensamos, porque en el ser humano también hay que invertir. No solamente las obras físicas hacen feliz a la persona, sino también la otra parte, y también es fundamental el trabajo con los grupos vulnerables, con niños o las personas de tercera edad, o también como nosotros. Y durante el año 2016, la Prefectura también ha invertido en su medio público, Radio Cotopaxi, que al momento se mantiene al aire, para lo cual se ha realizado una inversión de $70,000. Generar opinión, proponer, aprender, saber, difundir, para eso es la radio. No es para criticar, insultar a nadie. Valoren, sugieran, es la radio de los cotopaxenses para Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Este es el trabajo cumplido por la Prefectura de Cotopaxi y la rendición de cuentas que se dio en audiencia pública a la ciudadanía de la provincia. Hasta aquí nuestro informe de la semana. La próxima semana nos volveremos a encontrar en Huilla Icuna. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.